llama adaptación celular. Una célula a una nueva homeostasis. Ahora, este tipo de adaptación celular es una respuesta que tienen todas las células, es una respuesta de defensa que tienen todas las células para no entrar en lesión celular. Y para adaptarse, pues, alteran, modifican sus componentes bioquímicos moleculares. Eso permite que altera su función, altera su estructura, pero siguen con nueva homeostasis. Ahora podemos hablar de homeostasis fisiológicas normales y homeostasis patológicas. ¿Sí? Y lo que vamos a hablar ahora es justamente de esas adaptaciones fisiológicas y patológicas. Y vamos a empezar a hablar de lo que es adaptación celular. Acá tienen el concepto de adaptación celular. Esta es la palabra clave. Adaptación celular es la capacidad que tienen todas las células de adquirir una nueva homeostasis. ¿Cómo adquieren esa nueva homeostasis? Modificando todos sus componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura. Van a modificar proteínas, van a modificar lípidos, van a modificar hidratos de carbono, todo eso que hace la estructura, ¿no es cierto?, de las células, por ejemplo, las membranas, la membrana celular, la membrana mitocondrial, está pues constituido por estos componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura. Por si hay una estructura, esa estructura para qué está en la célula, para hacer una función. Por eso se dice que es la adaptación celular, es la capacidad que tienen todas las células de adquirir una nueva estructura, modificando sus componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura y función. ¿Para qué? Para adquirir una nueva homeostasis y así escapar a la lesión celular, que es pérdida de homeostasis. Al modificar todos estos componentes para adquirir una nueva homeostasis. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿quiénes tienen la capacidad de modificar y de adquirir esa nueva homeostasis? Todas las células del organismo. Todas las células maduras tienen la capacidad de modificar y adquirir una nueva homeostasis. Son varias las formas de adaptación que pueden seguir las células maduras. Miren, aquí son varias las formas de adaptación que pueden seguir todas las células maduras. ¿Qué podrá pasar con las células maduras? Por ejemplo, con las células macrocellulares. Eso voy a dejarlo para que ustedes investiguen en la inteligencia artificial. Las células macrocellulares tendrán la capacidad de adaptarse. Y si no, ¿por qué no se adaptan? Porque aquí hablamos de células maduras. Y ya les digo siempre, las células maduras son aquellas células que realizan una función determinada que tienen una estructura determinada. En cambio, las células macrocellulares, la única función que realizan aquí es división, división, división. Y no es madura, porque no realiza ninguna actividad metabólica. Entonces, ¿será que estas células macrocellulares entran en este concepto de adaptación celular? ¿Que todas las células maduras entran en este concepto? Sí. Ahora, si nosotros vemos qué tipo de células maduras tenemos, ahí está, según su capacidad de división, según su capacidad de crecimiento, están las células lábiles, están las células permanentes, están las células estables, ¿no es cierto? Hay esos tres grupos de células que nos diferenciamos según la capacidad que tengan de dividirse o no dividirse. Pero que todas crecen, ¿cierto? El problema está en la división celular. Bueno, entonces decimos que hay varios tipos de adaptaciones celulares en estas células maduras del organismo. Y si hay varios tipos de adaptaciones, clasificamos a esos en adaptaciones fisiológicas y en adaptaciones patológicas. Puede que los estímulos sean fisiológicos, exagerados y hemos dicho, ¿no?, que los mismos estímulos fisiológicos no nos
llevar a alterar una célula. Tienen que ser estímulos fisiológicos exagerados que se les ofrecen. Y los estímulos patológicos. Esas son las causas para que las células puedan adquirir una homeostasis y escapar a ser lesionales. ¿Sí? Dentro de las diferentes formas de adaptación celular tenemos primero la hipertrofia, que es el aumento en el tamaño de la célula, hipertrofia. Pero hay otro tipo de adaptación celular que es la hiperplasia. Es el aumento en el número de las células en un tejido. Hipertrofia, perdón, hiperplasia. Hiperplasia es el aumento en el número de las células. Y tenemos la atrofia, que es diferente a la hipertrofia. Es un ejemplo opuesto a esto. Hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula. Atrofia es la disminución del tamaño de la célula. Y luego tenemos otro tipo de adaptación, que es la metaplasia. Entonces estamos hablando en este momento de adaptación hipertrofia, atrofia, hiperplasia, y metaplasia. Algunos otros autores en otros libros también están como adaptación celular la displasia. No está en nuestro libro, pero en otros libros sí hay la displasia como adaptación celular y vamos a pasar un poquito, vamos a explicar eso. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar sobre la hipertrofia celular en esta clase. ¿Qué es la hipertrofia celular? Es el aumento del tamaño de las células. ¿Y por qué aumenta el tamaño de las células? Porque aumentan, se duplican, se triplican todos sus componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura y que hacen función. Por ejemplo, si una célula ha aumentado de tamaño, esa célula va a funcionar más. ¿Por qué? Porque está aumentando todos sus componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura y que hacen función. Más proteínas, más lípidos, más hidratos de carbono, para que haya más mitocondrias, para que haya más retículo endoplasmático rugoso, para que esa célula sea mucho más grande. Entonces necesitamos de más proteínas que forman la membrana celular, más fosfolípidos, más triglicéridos, más. Porque decimos, es el aumento del tamaño de la célula a expensas de duplicar, de triplicar todos sus componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura y función. Quiere decir que va a tener más estructura. Y si tiene más estructura, va a funcionar más. Porque eso es lo que le está pidiendo el estímulo fisiológico exagerado. Por ejemplo, más factores de crecimiento. Entonces, esa célula tiene que crecer. Y para que crezca, ¿qué es crecer? Aumentar el tamaño. Para eso tiene que tener más componentes estructurales. Y si tiene más componentes estructurales, pues funciona más. Y de esa manera está respondiendo al estímulo exagerado, a ese estímulo que puede ser fisiológico, exagerado o patológico. Con eso, ¿qué está haciendo esta célula? Se está modificando, ¿no es cierto? Si tiene más estructura, y hace más funcionalidad de lo que partió de una célula normal, se está modificando. Por eso es que se dice que adaptación celular es células modificadas. Es modificación de todos los componentes que tiene la célula. ¿Para qué? Para responder a los estímulos exagerados. Entonces está adquiriendo una nueva homeostasis. Sigue homeostasis, pero es nueva. No es la misma con la que partió. ¿Sí? Esa es adaptación celular y ese es hipertrofia. El aumento del tamaño de las células a expensas de todos sus componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura y función. ¿Para qué? Para aumentar el tamaño y para realizar más función. Bien. Esa es la nueva homeostasia, el mecanismo. Ahora, ¿qué tipo de células
sufren hipertrofia. Todas las células maduras. Estas células maduras del organismo hemos clasificado en 3 grandes grupos: las estables, las permanentes y las lábiles. Todas tienen capacidad de crecimiento, de aumentar el tamaño. ¿Sí? Bien, todas las células maduras del organismo sufren hipertrofia. ¿Bien? Todas las células del organismo tienen la capacidad de sufrir hipertrofia. Existen 2 tipos de hipertrofia: fisiológica y patológica. Tengo un cuadro donde explica por qué es hipertrofia fisiológica y por qué es hipertrofia patológica. ¿Sí? Y eso también se explica en el libro cuando está tocando la hipertrofia del músculo cardíaco. El músculo cardíaco nos va a dar una hipertrofia fisiológica y también nos da una hipertrofia patológica. Vamos a ver por qué es eso. Ahí está. Hipertrofia, el aumento del tamaño de las células para más función. ¿Sí? Bien. Fisiológica. ¿Cuándo es fisiológico? Cuando hay un aumento de la demanda funcional, puede ser una estimulación endócrina, más hormonas, exceso de nutrición como la obesidad, aumento del flujo sanguíneo. Luego tenemos factores mecánicos, por ejemplo, tenemos los fisiculturistas, esos son los factores mecánicos, y las anoxias del miocardio también nos van a llevar a la hipertrofia. ¿Quiénes son los que sufren hipertrofia? Miren, tejidos permanentes, tejidos estables y lábiles. Todas las células del organismo sufren hipertrofia. Ahora bien, estos tejidos permanentes, ¿cuáles son? O sea, las células musculares, el músculo estriado, el músculo cardíaco, después tenemos las neuronas, todas esas son células de tejido permanente. ¿Cómo los vamos a ver? Citoplasmas aumentados de tamaño, con vacuolas, núcleos agrandados, hipercromáticos, y puede haber fibrosis intersticial cuando estamos hablando de una hipertrofia patológica, porque en la hipertrofia patológica hay una desorganización, y en esa desorganización aparece fibrosis. Esa es una característica de la hipertrofia patológica. No explica bien el libro. Les estoy diciendo fibrosis intersticial. En el sistema nervioso central, dice, miren, aumento del tamaño de las neuronas. Hasta ahora no se ha visto que los neuronas aumenten de tamaño para mayor función, especialmente los que están estudiando medicina, con una línea. La gliosis, que es el aumento del tejido de sostén del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Aumento de las células de la glia. Y luego tenemos los tejidos estables y lábiles. Un tejido estable, tenemos el músculo liso. Después los hepatocitos, ¿no es cierto? Son estables. Y los lábiles, las células epiteliales, las células hematopoyéticas, ¿no es cierto? Entonces, esas siempre están en constante división, por eso que hablamos de hipertrofia. Hay un ligero aumento del tamaño de las células, porque aumenta, como tiene capacidad de división, aumenta un poquito, se divide. Aumenta un poquito, se divide. En cambio, con las permanentes, no.